La cosa es así. Giorgia Meloni ha condenado al régimen genocida de Benjamín Netanyahu por el secuestro de numerosos activistas dispuestos a llevar ayuda humanitaria a Gaza. Nosotros tenemos un documental, el único documental crítico en español sobre Giorgia Meloni, donde repasamos sus orígenes en el fascismo clásico y su carácter advenedizo, su pertenencia al Instituto Aspen de Bill Gates, entre otras cosas. Sin embargo, señores, Giorgia Meloni ha tomado una decisión correcta en este sentido. Por eso le dije, te banco en esta, Meloni. Las imágenes del ministro israelí Ben-Gvir son inaceptables. El cerdo criminal asesino jefe del Ministerio de Guerra de las Fuerzas de Ocupación sionistas de Netanyahu, que obligó a arrodillarse a los activistas frente a la bandera de Israel. Es inadmisible que estos manifestantes, entre los que se encuentran muchos ciudadanos italianos, dijo Meloni, sean sometidos a este trato lesivo de la dignidad de la persona. El gobierno italiano está tomando de inmediato a los más altos niveles institucionales todos los pasos necesarios para obtener la liberación inmediata de los ciudadanos italianos involucrados. Italia exige además las disculpas por el trato reservado a estos manifestantes y por el total desprecio demostrado hacia las explícitas solicitudes del gobierno italiano. Por estos motivos, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de la República de Italia convocará de inmediato al embajador israelí para pedir aclaraciones formales sobre lo ocurrido. Perfecto, Meloni. Incluso cuando tu mayor adversario, que no es el caso, dice una verdad, la verdad sigue siendo cierta. Entonces, más allá de celebrar esta actitud, que es la misma actitud del gobierno centroderechista de Irlanda, que reclama a Netanyahu por sus crímenes de guerra abominables, quiero contestarle a un usuario llamado Patrón Criollo. Voy a ser más sutil que de costumbre cuando trato este tema, puesto que Patrón Criollo, entiendo yo que es un argentino que, como yo y tantos otros, está completamente enamorado de las virtudes, las múltiples virtudes del último bastión del capitalismo humanista en Occidente, que es la República del Paraguay. Suelo coincidir con muchos de sus postulados, con muchas de sus críticas incluso a los nacionalistas argentinos, a los hispanistas, recalcitrantes, pero en este caso no estoy de acuerdo. Patrón Criollo objeta a mi comentario, un comentario de apoyo, de endorso a la medida de Meloni. Europa debe asumir de una vez que no es una buena idea meterse en los asuntos de otros países. Persiguieron por milenios a los judíos, independientemente de quién haya tenido razón o no. Les hacen un Estado y ahora se meten en los asuntos de Israel y les mandan manifestantes a sabotear operaciones militares. Podemos estar a favor, en contra, o no tomar partido, como es mi caso, que no simpatizo necesariamente por los palestinos ni por los israelíes, pero el accionar europeo respecto a los asuntos internos de Israel es un patético vestigio de lo que ellos creen glorias coloniales. Israel puede argumentar perfectamente que se está defendiendo de una intervención extranjera. Patrón. Voy a refutarte línea por línea. Europa debe asumir de una vez que no es buena idea meterse en el asunto de otros países. Yo estoy de acuerdo. Hay distintas formas a través de las cuales los estados europeos expoliaron criminalmente a los pueblos del mundo. El gran liberal británico Richard Cobden, por ejemplo, uno de los más consumados y avesados oradores del Parlamento inglés, antes de ser diputado, cuando de hecho propició la gran hazaña de eliminar el hambre en Inglaterra, justamente a través de la derogación de las leyes del maíz, una campaña que le llevó muchos años de activismo pedagógico, de ir plaza por plaza con su socio John Bright, que era cuáquero, convenciendo a los ingleses de las virtudes de abaratar el costo de los alimentos a través de la eliminación de los privilegios nacionalistas de los terratenientes ingleses. Cobden ya advertía que la peor parte de Inglaterra era su imperialismo saqueador, sembrar la violencia alrededor del orbe. Ya diputado tiene un discurso muy famoso donde dice, miren lo que hemos hecho en Siria, lo que hemos hecho con los pobres nativos de la isla de Java, lo que hemos hecho en Siam, lo que hemos hecho en el sudeste asiático, lo que hemos hecho en Grecia. De hecho, se opuso a la intervención británica en la guerra de Crimea contra Rusia, que no era otra cosa que un artilugio imperialista para someter esos pueblos también y tener acceso al Mar Negro. Stuart Mill hizo sus críticas al imperialismo. Bentham
Frédéric Bastiat, el gran economista liberal francés, señala en Sofismas económicos, si no recuerdo mal, y lo que se ve y lo que no se ve, la inconveniencia de tener colonias, como Miguel Ancho Bastos, más recientemente, el filósofo, el politólogo y divulgador anarcocapitalista gallego, enfatiza que España nunca le fue mejor que cuando se desprendió de sus últimas colonias, porque las colonias son un gasto, porque implica enviar hombres jóvenes contra su voluntad en muchos casos, mano de obra productiva de un país, a conquistar otro, a matar hijos de otras personas y a saquear recursos que podían ser adquiridos de manera voluntaria con mucho menos gasto y desgaste físico y moral para el país metrópoli. El colonialismo es un negocio de corporaciones criminales que, asociadas a los estados, roban y esclavizan, que es lo que hicieron el rey Leopoldo de Bélgica con su enorme granja humana del Congo belga, los franceses en Argelia, y en otro momento también los españoles, que por más que digan imperio generador, las pelotas, hubo muy buenos españoles de a pie, hubo muy buenos empresarios como el papá de Francisco de Miranda, pero también hubo una serie de parásitos que tenían un sistema de castas, con 3 hospitales con 6 camas, que determinaban derechos por raza y color de piel y prohibían comerciar con otros lugares. Por eso el contrabando floreció, por ejemplo, en el Río de la Plata, y está invariablemente ligado a la idiosincrasia latinoamericana. Ha habido imperios más crueles, como el portugués, como el británico, sí, como el holandés en lo que refiere al tráfico de esclavos también. Vaya que había esclavitud en América, pero sin irnos por las ramas, la peor de todas las injerencias europeas de las últimas décadas es la creación de un Estado probeta criminal, el Estado supremacista europeo judío, en tierra robada a los legítimos dueños palestinos, tierra en la cual judíos, musulmanes y cristianos y no creyentes convivieron pacíficamente durante 2 milenios, y hay amplia literatura al respecto. Además, esa brutal expoliación fue financiada por Hitler, que a través de los acuerdos de Javara expropió a los judíos alemanes contra su voluntad, envió sus recursos al Banco Anglo-Palestino para financiar la conquista criminal de Palestina, en asociación con la Federación Sionista Alemana, en connivencia con los británicos en la época de Chamberlain, que era claramente un simpatizante nazi, y envió contra su voluntad muchos judíos allí también, judíos que desplazaron a los habitantes originales, incluyendo a los judíos misraíes que estuvieron ahí desde los tiempos de Jesús. Bueno, Israel inmediatamente desobedeció los mandatos internacionales, anexó más territorio del 60% fértil que le asignaron, más del que robó, mucho más. Atacó a todos sus vecinos. Siria anexó los Altos del Golán gracias a Trump y hace poco el Sinaí, Egipto, Jordania, Irak. Ha atacado a todos los países vecinos, absolutamente a todos los países vecinos. En repetidas ocasiones, el Líbano, la tierra de mis ancestros, Fenicia, la Suiza del Mediterráneo. Era el objetivo británico, generar un estado tapón que siembre caos permanente y fomente la desunión y el conflicto de esa zona tan próspera, y evitando, en última instancia, además, en su día, la salida de los yanquis al Mediterráneo, que finalmente la consiguieron de 1000 maneras, ¿no? Ahora, el primer presidente que apoyó esa aberración del Estado supremacista racial de Israel, que era además socialista y sigue siendo súper estatista, era el genocida Joseph Stalin. Su primera presidenta, la judía soviética Golda Meir, que negaba la existencia de los palestinos, paso previo a comenzar la paulatina campaña de exterminio que se ha acelerado como nunca desde octubre del 2023. El genocida Netanyahu no solamente amenaza con llevarnos a la guerra nuclear mundial, poseyendo el arsenal de armas nucleares ilegal más grande del mundo, el de Dimona, al menos 90 cabezas nucleares, como reveló Mordejai Vanunu, el científico judío, encarcelado precisamente y secuestrado ilegalmente en Italia. Recuerden, en Italia secuestraron a Vanunu con una trampa de miel, con una espía, le dieron un culatazo, lo cargaron en una camioneta. Bueno, Vanunu demostró, y tenemos aquí un documental, el único documental que conozco al respecto en español, que el verdadero peligro nuclear mundial es Israel, y que tienen la doctrina Sansón, que implica el suicidio y exterminio de todos los vecinos, llegado el caso. Por tanto, Israel es un peligro para la paz mundial, Israel es un peligro para la economía mundial, Israel es una industria criminal de guerra dedicada a producir armas y tecnología de espionaje,
que impone de manera ilegal en otros países, como por ejemplo con Pegasus y Bullrich, que quería disimular la legalización de la utilización del software de espionaje masivo Pegasus a través de la reforma del Código Procesal Penal en el año 2018 y que tuve el honor de frustrar a través de un exhaustivo informe de 73 páginas presentado a ambas cámaras del Congreso. Pero aún así se espió ilegalmente a mucha gente con Pegasus, según Amnistía Internacional, yo incluido entre 600 activistas y periodistas latinoamericanos. Israel obviamente está buscando la colonización de la Patagonia, obviamente los israelíes incendiaron, y lo hemos visto con pruebas, los campos del sur, y si bien yo creo que como patrón criollo Argentina es una causa perdida y el destino de la libertad está en Paraguay, hay que alzar la voz, como lo he hecho yo discutiendo en televisión paraguaya con un exegetacionista, para denunciar este crimen contra la humanidad, este régimen opresor que pone en peligro al capitalismo mundial, a todo Occidente, generando caos en países árabes, caos más violento y más profundo que el que perpetraron durante muchísimo tiempo los imperios europeos. Israel además empuja olas migratorias involuntarias a Europa y genera todos los problemas que sabemos. Entonces, Israel que espía presidentes de todo el mundo, Israel que vende armas a todo el mundo, Israel que recibe subsidios ilegítimos de los tataranietos de los nazis y de los tataranietos de los pobres alemanes que sufrieron a Hitler sin votarlo, y que recibe ingentes subsidios de Estados Unidos, no es un país autónomo, es una amenaza capital para la vida y para la humanidad. Y por supuesto que yo voy a hacer mi campaña para que Paraguay rompa vínculos con un país que es mucho más parecido al imperio esclavista de Brasil, que cometió un exterminio contra Paraguay, pretendió someterlo y prohibir su idioma guaraní, y no lo logró. Paraguay tiene una historia embebida de injusticias similares a las perpetradas contra los palestinos, y además hay una gran oportunidad económica en los capitales árabes, panarábicamente hablando, no solamente sauditas, tren de cercanías, patrón criollo, lo sabés. El ferrocarril vuelve a Paraguay con capitales árabes. Hay que acercarnos a comerciar con todo el mundo y no tener conflictos innecesarios con nadie, y ser uno de los pocos países que tiene, el error profundo de dejarse arrastrar por Trump y votar a favor de los criminales nacionalistas en la ONU, no contribuye a todo lo increíblemente bueno que sabemos de Paraguay, su progreso, su crecimiento y su instalación como oasis de estabilidad, paz y desarrollo en América Latina. Por tanto, no estoy de acuerdo contigo, sí estoy de acuerdo con una coordinación internacional de todos unidos, liberales, libertarios, conservadores de bien, como buena parte de MAGA que abandonó a Trump por esto, por ser un repugnante pedófilo chantajeado a favor de Netanyahu, socialistas, comunistas, todo el mundo es bienvenido en la gesta para salvar a la humanidad del Estado criminal de Israel, e incluso a los pobres y pocos israelíes inocentes, opositores a la guerra y al genocidio, que día tras día sufren censura, encarcelamiento, hostigamiento, violencia física e incluso asesinato por parte de las fuerzas del terror de Benjamín Netanyahu. Dicho eso, como les dije, Patrón Criollo me cae bien por sus opiniones sobre Paraguay. Ahí está hablando de España, se industrializó 100 años más tarde que Inglaterra, mucho antes de que Inglaterra le boicotee el imperio, lo cual es cierto, pero no significa que los ingleses sean buenos por ello. Es partidario de que Santa Cruz de la Sierra se unifique con Paraguay, yo también, creo que la mayoría de los cruceños también, esteños. Es partidario de que recuperemos los paraguayos, Formosa, Misiones y todo lo que nos robó Brasil, yo también totalmente, yo creo que es inviable, pero le vendría de maravillas a toda esa zona. El Gran Paraguay, ahí está reivindicando a los menonitas, que tanto en Bolivia como en Paraguay han hecho mucho, pero en Paraguay muchísimo más. Hace poco les estuvimos publicando material. En fin, Patrón Criollo es un tipo inteligente. Es un tipo inteligente, avispado, espero que reflexione sobre estas cuestiones. Y aprovecho para decirles que me enteré de que el primer partido del Mundial en Estados Unidos va a ser entre los Yankees y Paraguay. Por primera vez en mi vida voy a mirar un partido entero voluntariamente y con el corazón puesto en la albirroja. Estimados amigos, los invito a compartir en todas sus redes y grupos, y a quienes quieran, claro, invertir en libertad, respirar un aire nuevo, rodearse de una sociedad con valores, sentirse en casa después de tanto tiempo, bienvenidos al clubamagi.org. Hasta la próxima.